Producciones Lowpod. Bienvenidos una noche más a Pravda Vientos del Este, su programa nocturno de Lowpod FM y su programa de cabecera. Vientos del Este. Lo dicho, espero que estén pasando una muy buena noche y recuerden siempre lo que decimos en este programa. Lo grabamos de noche, pero escúchenlo cuando les salga. Y bueno, la verdad que en el programa de hoy les traigo dos novedades muy interesantes, las cuales comentaremos y analizaremos un poco cuáles pueden ser las consecuencias de estas. Y buscamos sobre todo distanciarnos lo máximo posible de la guerra de Ucrania. En las últimas semanas ya muchas personas hemos estado demostrando un agotamiento mental a la hora de poder llegar a captar toda esa estructura informativa que se construye alrededor del conflicto que está ocurriendo en el este de Europa. Así que ahora relájense, no vamos a hablar sobre ofensivas, no vamos a hablar de diplomacia de la Unión Europea, no vamos a hablar de sanciones, vamos a hablar un poco de esa cara B del disco de la guerra que sin duda va a traer consigo también muchas novedades a este programa y muchas novedades y cambios en el orden internacional. Así que arrancamos. Hace unas semanas salió una noticia muy reveladora de cómo podría ser la estrategia de Rusia con ciertos territorios ocupados. Y personalmente me pareció una noticia muy interesante, ya que desde 2014 me había fascinado cómo las movilizaciones contrarias al Euromaidán en 2013 y 2014 habían sido movilizaciones que se llegaron a transformar en movimientos secesionistas. Obviamente todo el mundo conoce los casos de la República Popular de Donetsk y Lugansk. Y hace unos días se confirmó por parte del Servicio de Inteligencia Ucraniana las declaraciones de un miembro del Consejo Regional de Gerson, que fueron las que provocaron que saltase esta noticia. Y era que las fuerzas rusas a disposición de ciertos sectores locales, estaban organizando un referéndum de autodeterminación al estilo de la República de Donetsk y Lugansk ya mencionada. Por lo tanto, aquí ya se abre un escenario muy interesante, como decíamos al principio, de cuál podría ser la estrategia rusa en esta área. Y hay cuestiones muy fascinantes, ¿de acuerdo? Obviamente el contexto en el que la región de Gerson va a celebrar el referéndum es completamente distinta al contexto en el que se vivía en Donetsk, Lugansk o Kharkov. En ese caso, vamos a encuadrarnos en ese momento cronológico de finales de 2013, principios de 2014, inicio del Euromaidán, una revolución de colores 2.0, en el que surgía todo a partir de un rechazo de ciertos sectores de la sociedad ucraniana de reorientar la política del país de nuevo hacia Moscú. Y este Euromaidán derivó sobre todo en un proceso de mayor profundización de ucranización del país, algo que llevaban haciendo desde el 91, y posturas mucho más duras con Moscú que las que derivaron a partir de la Revolución de Colores de 2004. En ese momento, en muchas de las ciudades del norte del sur y del este del país, en los que denominamos ese eje Kharkov-Odesa, las regiones rusófonas de Ucrania, hubiera una serie de contramovilizaciones que buscaban demostrar, digamos, esa presencia rusófona dentro del país y que acabó derivando en procesos de secesión, los ya mencionados Donetsk, Lugansk y Kharkov, una república que duró apenas unos días, ya que al par de días de declararse independiente, las fuerzas ucranianas tomaron el edificio oficial y se acabó este sueño de la población rusófona de la región.
Y obviamente estamos hablando de unos casos de referéndums que se hacen a partir de un contexto de alta tensión interna, en un contexto de movilización propiciado por la propia población ucraniana de esa región, ¿de acuerdo? En ningún momento Rusia tiene especial interés en la celebración de estos referéndums, a pesar de muchos discursos que se vinieron haciendo. En ese momento, Rusia se opuso ciertamente de forma tibia a la celebración de estos referéndums, ya que consideraba que podía suponer un bache a su objetivo de poder llegar a alcanzar un acuerdo favorable que incorporase a Donetsk y Lugansk dentro de Ucrania como regiones autónomas y que funcionasen como una pieza que contrarrestase ese viraje de Ucrania, es decir, una forma de poder garantizar que Ucrania no se desplazaría del todo de su espacio de influencia. Y es cierto pues que al final se acabó celebrando esos referéndums, se acabaron aprobando la independencia de estas regiones, pero no fue hasta este mismo año cuando Rusia se dio a declarar, a reconocer la independencia de estas regiones por una circunstancia en la que los acuerdos de Minsk estaban muertos ya. Pero el caso de Gerson es un caso particular, único en este conflicto, que es cómo las fuerzas rusas, por voluntad propia, junto con sectores locales, impulsa esta serie de referéndums. Obviamente hay una respuesta detrás y muchas preguntas más allá. Y la respuesta es clara. Gerson es un territorio clave para Crimea. Rusia, cuando se anexió este territorio en 2014, se encontró con un claro problema. El 85% del agua que llegaba a la península de Crimea provenía del río Dnieper, el cual está controlado, principalmente esa desembocadura que llega hasta Crimea, por el Oblast de Gerson. Por lo tanto, en 2014, Ucrania corta ese suministro de agua y Rusia se encuentra con un problema estratégico y de infraestructuras que intenta compensar con inversiones millonarias durante 8 años. Pero obviamente, poder llegar a controlar la región de Gerson alivia esa situación y te permite de nuevo poder llegar a suministrar este recurso clave tanto para la vida cotidiana como para el desarrollo económico de la región. Por lo tanto, como comentaba con unos compañeros de profesión hace ya unas semanas, Gerson es sin duda uno de esos territorios ocupados por Rusia que tienen mejor aceptación de la población, obviamente por esa condición rusófona del territorio, y que este va a ser uno de los territorios que con total seguridad no volverá a poseer la Ucrania, a excepción de debacle militar o político ruso. Pero claro, ahí ya me vuelve a surgir otras cuestiones que, por desgracia, se irán clarificando a lo largo de todo el conflicto. Y estas cuestiones son cómo se constituirá sus relaciones con la República de Donetsk y de Lugansk. Van a constituir, digamos, un ente nuevo, lo que denominamos Nova Rusia, ese artilugio que se comenzó a mencionar en 2014 de configurar un nuevo Estado o una nueva república dentro de la Federación Rusa que aglutinase todos los territorios rusófonos de Ucrania. Esa es una posibilidad. La República de Gerson simplemente se incorporará a la Federación Rusa, que parece que son las intenciones, o quedará como una república de reconocimiento limitado como Donetsk y Lugansk. Personalmente, yo aquí voy a dar mi opinión personal, la República de Donetsk y Lugansk es probable se articule dentro de la Federación Rusa. Por lo tanto, que Gerson se articule como una república independiente me parece poco probable. Pero obviamente con el devenir de la guerra podemos encontrarnos en situaciones muy distintas y que por lo tanto pueden llegar a resultados muy variados. Antes de tocar el segundo gran tema de la noche, os voy a dar un pequeño spoiler. Fue la gran elección del 10 de abril y no estoy hablando de las elecciones francesas. Así que a saber cuál puede llegar a ser. Pero antes de eso,
teníamos un comentario por Twitter de Herbin90, @Herbin90, que nos preguntaba sobre los documentales que hablamos en el primer episodio. Aquellos que habéis escuchado el primer programa de Pravda Vientos del Este sabréis que comentábamos que el objetivo real de esta serie era poder llegar a grabar documentales sobre Europa del Este y Asia Central. Y nuestra intención obvia era desplazarnos a estos lugares para poder llegar a grabarlos. El tema fue que en ocasiones los hechos están por encima de la realidad y nos impiden poder llegar a cumplir los tiempos que nos habíamos marcado. Entonces decidimos aplazarlo, esta idea, y mientras tanto crear una pequeña plataforma, un pequeño espacio para poder charlar tranquilamente un rato entre ustedes y yo. Y bueno, os cuento una anécdota. El primer programa que teníamos intención de grabar era sobre Transnistria y cómo funcionaba habitualmente, siendo un país de facto. Queríamos también saber cómo se relacionaba con sus vecinos ucranianos, con sus vecinos moldavos. E íbamos a hacer pues un programa que íbamos a tocar, digamos, 3 enclaves: Odessa, Tiraspol, capital de Transnistria, y Chisinau, capital de Moldavia. Y bueno, nuestra intención era a mediados de marzo, tirando más para principios de marzo. Teníamos fecha el viaje para 8 de marzo. Íbamos a ir de Barcelona a Odessa. Ahí íbamos a grabar unas cuantas cuestiones respecto a esa relación entre Ucrania y la Tiraspol. Y luego nos íbamos a desplazar a Tiraspol. Y ahí pues grabar lo que tocaba y luego irnos a Chisinau. Pero claro, sucedió lo que sucedió, y que apenas 10 días antes de marcharnos comenzó la operación militar rusa en el país ucraniano. Así que por desgracia no pudimos ir y tuvimos que cancelarlo todo. Pero bueno, ojalá podamos ir, y os voy a contar más anécdotas porque es que no os podéis creer la cantidad de veces, sobre todo este último año, 2021, principios 2022, en las que hemos tenido que cancelar muchos reportajes por cuestiones totalmente increíbles. Ya os contaré otro día una anécdota de cuando intentamos cruzar la frontera con Bielorrusia. Así que bueno. Pero ya volviéndonos a centrar sobre el segundo gran tema que queríamos hablar esta noche, y una de las grandes elecciones de estas últimas semanas, obviamente la menos hablada y más cuando coincide con unas elecciones fundamentales como las de Francia, pero todo el mundo está hablando de las elecciones de Francia, pero nadie está hablando de las elecciones en Osetia del Sur. Por favor, ¿por qué nadie habla de las elecciones en Osetia del Sur? Y lo dicho, hace 2 semanas, concretamente el 10 de abril, se celebraron la primera vuelta de las presidenciales en este país, que bueno, para aquellos que no lo sitúen, se encuentra, digamos, en el Cáucaso, en el norte de Georgia, y bueno, tiene su tema, respecto de Osetia del Sur, muy ligado también a Abjasia. Pero volviendo a las elecciones, el gran tema que estaba alineando este proceso era el anuncio que se hizo en marzo, a finales de marzo, por parte del presidente Anatoly Babilov, en el cual llegaba a prometer que en caso de victoria electoral haría todo el procedimiento para poder celebrar un referéndum que permitiese la anexión de Osetia del Sur con Osetia del Norte, ¿de acuerdo? El hecho es que de facto esto supone una anexión con la Federación Rusa, ya que Osetia del Norte es un territorio que se encuentra dentro de la Federación Rusa. Pero bueno, obviamente la decisión de integrar este territorio, el cual supone obviamente sus consecuencias y muy relevantes, que ya analizaremos más adelante, pues tiene esa vidilla que comentábamos al principio del programa, que es uno de los temas que sin duda va a dar más que hablar en las próximas semanas y los próximos meses. Centrémonos en las elecciones presidenciales. La verdad que el gran aliño de este proceso electoral, sin lugar a dudas, era el anuncio que en marzo hizo el presidente de Osetia del Sur, Anatoly Babilov, en el cual llegaba a mencionar que en caso de victoria electoral iniciaría los trámites para celebrar un referéndum que permitiese reunificar Osetia del Norte con Osetia del Sur.
Obviamente, esto de facto supone una anexión de Osetia del Sur con Rusia, con la Federación Rusa. Y obviamente esto tiene sus consecuencias, y consecuencias muy relevantes tanto en el contexto internacional como en un contexto regional, en el Cáucaso y con sus relaciones con Georgia. Pero esto ya analizaremos más adelante. Ahora centrémonos en las elecciones presidenciales. Como toda elección presidencial es necesario para salir victorioso en primera vuelta más de un 50% de los votos. Algo que no ha podido ser así, pero hemos tenido finalmente dos candidatos que han sobresalido sobre el resto, teniendo unos resultados apabullantes en comparación con los demás, bastante igualados, pero que nos hacen centrarnos concretamente en estos dos candidatos que pasan a la segunda vuelta. El primero de ellos es Babilov, ¿de acuerdo? Presidente de Osetia del Sur desde 2017, y una figura relativamente popular dentro del país. Sin esperarlo nadie, se llevó una derrota en esta primera vuelta, quedando segundo por detrás de una figura que nadie se esperaba, Alan Gagloev, ¿de acuerdo? Alan Gagloev obtuvo el 37% de los votos y Anatoly Bibilov obtuvo el 33,5%. Por lo tanto, ya podéis ver esa diferencia de 4 puntos, una diferencia importante, pero que veremos cómo se llega a distribuir en esa segunda vuelta. Y obviamente tiene sus implicaciones relevantes en lo que supondrá el referéndum. Si os parece, podemos llegar a comentar un poco analizando a Anatoly Bibilov. A pesar de que haya quedado segundo en la primera vuelta, tenemos que tener en cuenta que es una figura muy popular dentro de Osetia del Sur y que obviamente en 2017 salió victorioso y se presenta a su reelección. Por lo tanto, no estaría mal comenzar a analizarle. La verdad que Anatoly Bibilov presenta un perfil bastante sencillo de definir, ¿de acuerdo? Tiene una posición conservadora, un bagaje rusófilo y estatista, ¿de acuerdo? La verdad que también es líder de una de las formaciones políticas más importantes del país, Osetia Unida, en el cual podemos llegar a definir su núcleo ideológico como una formación política que busca la reunificación de Osetia del Norte y del Sur dentro de la Federación Rusa. Pero, sin lugar a dudas, el perfil más interesante que nos vamos a encontrar en esta segunda vuelta es el de Alan Gagloev, ¿de acuerdo? El cual es un hombre que sale de las estructuras del Estado y que se mete en política de una forma muy activa a partir del año 2020, en el que toma el control de Nigas, ¿de acuerdo? Un partido de segundo orden en Osetia del Sur y que, sin duda, es una de las cuestiones que también hacen que sus resultados en la primera vuelta sean unos de los resultados más sorprendentes. Y es que estamos hablando de un partido con muy pocas opciones. Realmente no es muy popular, tiene una representación muy escasa en el poder legislativo de Osetia del Sur, pero que gracias a la renovada figura de Alan Gagloev ha logrado obtener un magnífico resultado. Pero si nos centramos más en el perfil de Gagloev, veremos que es un perfil muy similar en muchos aspectos a Anatoly Bibilov, ¿de acuerdo? Alan Gagloev, al igual que Bibilov, se encuentra dentro del espectro político situado en el área conservadora, estatista, pero que ha ido desarrollando una estrategia que en ciertos momentos también Bibilov ha querido jugar, que es la de desarrollar un catch-all party, es decir, tener la capacidad de poder llegar a aglutinar distintos tipos de perfiles electorales en su figura. Pero sin duda el elemento más importante que podemos llegar a destacar de Alan Gagloev y que sin duda será relevante para poder llegar a entender ese juego de apoyos en la segunda vuelta de las presidenciales es su posición respecto al referéndum. Y es que Gagloev se opone a llegar a celebrarlo en este momento. Recordamos que Bibilov llegó a mencionar que en caso de victoria electoral, 2 meses después de los resultados oficiales de la segunda vuelta, se celebraría el referéndum para la anexión con Osetia del Norte, es decir, con la Federación Rusa. Pero Gagloev se encuentra más dispuesto en llegar a postergar esta decisión más adelante cuando la situación internacional esté mucho más tranquila y que obviamente esto no suponga unas consecuencias más graves de las que podía llegar a suponer en otro tipo de momento cronológico y no en medio de un conflicto entre Rusia y
y Ucrania. Y obviamente esto es lo que comentábamos del juego de las posibles alianzas en la segunda vuelta de las presidenciales. Y es que ya Gagloev en medio del conteo el liderazgo de la oposición frente a Bibilov. Pero no fue hasta poner fin a la noche electoral cuando hasta 3 candidatos más anunciaron su apoyo. 3 candidatos que obviamente cayeron en primera vuelta. Los candidatos fueron las del Partido Popular de Osetia del Sur y 2 candidatos independientes. El desenlace de estas elecciones la tendremos dentro de unos días, estaremos aquí para contarlo, pero obviamente vemos que, dependiendo de este resultado, ese anuncio que se hizo en marzo puede llegar a quedar simplemente en una promesa de futuro más que en una realidad. Pero bueno, aquí estaremos para contarlo. Sin duda, una de las cuestiones más interesantes será llegar a comprobar cuáles serían las consecuencias de una decisión de llegar a unificar Osetia del Sur con la Federación Rusa. Obviamente esto tendría sus implicaciones tanto en el contexto internacional como en un contexto más regional como es el Cáucaso, caracterizado por su inestabilidad. La decisión de una unificación entre Osetia del Sur y Rusia, la verdad que ha sido una posibilidad que con el paso del tiempo ha ido adquiriendo fuerza. No decimos en los últimos meses, sino en las últimas 3 décadas. Ya en 1992, en un contexto de desmembramiento y de surgimiento de conflictos derivados del fin de la Unión Soviética, supuso que en este mismo año Osetia del Sur ya celebrase su primer referéndum para poder llegar a unificarse la Federación Rusa, alegando de que los lazos culturales que le unían a Georgia eran muy pocos. Rusia en ese momento rechazó esta unificación y de facto Osetia del Sur acabó convirtiéndose en un estado independiente al margen de Georgia, a pesar de que para la comunidad internacional esta siguiese siendo parte del estado georgiano. Posteriormente, en 2008, es donde llegamos ya a uno de los momentos más importantes de la historia reciente de Osetia del Sur, y es que tras la guerra entre Rusia y Georgia provocada por la decisión de Mikhail Saakashvili de atacar a lo que él consideraba estas fuerzas rebeldes, supuso que Rusia interviniese y acabase reconociendo como independiente a Osetia del Sur, algo que se le sumó a otros estados. Este sin duda fue uno de los grandes momentos en los que ya Rusia dejó de abogar por una resolución que no fuese otra que bien un reconocimiento por parte de la comunidad internacional de Osetia del Sur como un estado independiente, o bien se llegaba a abrir la posibilidad de una reunificación. Y es que en 2014 ya hubo una cierta posibilidad de que Osetia del Sur se llegase a reunificar, pero dejaron pasar ese tren y por eso Anatoly Bibilov llegó a comentar como que ante la posibilidad de que otro tren se volviese a marchar tendrían que aprovechar esta oportunidad para unificarse con Osetia del Norte y la Federación Rusa. Pero, como comentábamos, esto tendría implicaciones directas con Georgia. Posiblemente volveríamos a vernos en una de las situaciones más tensas entre ambos estados. No debemos olvidar que en 2003, tras la Revolución de Colores en Georgia, ha habido un distanciamiento total entre Georgia y Rusia, algo que se intensificó sobre todo a partir de 2006 por la elección de Mikhail Saakashvili como presidente del país, lo que ya supuso una ruptura total entre ambos estados, entre Moscú y Tbilisi, y ya obviamente el gran momento de tensión fue la guerra de 2008, que ya se relajaría a partir de 2009. Y ahora nos encontramos en una situación en la que Georgia depende mucho económicamente de Rusia y se han mejorado importantemente las relaciones entre ambos estados. Por lo tanto, el primer efecto obvio sería un empeoramiento de las relaciones con Georgia, que ya ha avisado que cualquier intromisión en este asunto lo llegaría a considerar como una agresión a su soberanía territorial. Pero es que luego también esta decisión de Rusia podría tener dos
efectos en este espacio geográfico del Cáucaso. El primero de ellos sería que podría afectar a los conflictos colindantes, es decir, al conflicto entre Armenia y Azerbaiyán por Nagorno-Karabaj, o también podría llegar a afectar a la propia Abjasia, ¿de acuerdo? Abjasia es otro de los territorios que tras la disolución de la Unión Soviética decide alejarse de Georgia y que la comunidad internacional, a pesar, la sigue reconociendo como parte íntegra de Georgia. Por lo tanto, una unificación con Osetia del Sur podía suponer, obviamente, consecuencias directas en estos conflictos, pero es que también podía llegar a suponer un debilitamiento de la posición de Rusia de figura moderadora de estos conflictos. Y es que hay que reconocer que Rusia, desde su recuperamiento de una capacidad de influir en su espacio de influencia más o menos viable, pues ha jugado un papel muy importante, sobre todo en el contexto del Cáucaso, a la hora de garantizar una cierta estabilidad, un cierto status quo. Y es posible que la decisión de una unificación con Osetia del Sur puede llegar a suponer que este papel que llevaba jugando a partir de los últimos 20 años se vea claramente dañado. Pero bueno, como siempre se suele llegar a decir, no tenemos una bola de cristal y por lo tanto no podemos llegar a saber el futuro, y por lo tanto son simplemente especulaciones de lo que puede llegar a suponer un caso como este. Obviamente todavía tenemos que ser conscientes de los resultados de las elecciones presidenciales en su segunda vuelta. Tenemos que luego ser conscientes de si se llega a dar la victoria de Anatoly Bibliov, si llega a haber una celebración del referéndum, si llega a haber un resultado positivo, etc. Por lo tanto, son demasiadas especulaciones y aquí simplemente estamos hablando de ello. Y bueno, ya hemos llegado al final de este episodio, espero que lo hayan disfrutado y no olviden que aquí tienen Lowpod FM, su programa de cabecera, y obviamente traeremos más contenido de este y ojalá estéis disfrutando y ojalá paséis muy buena noche. Моей судьбы ночь, печаль и блеск